Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento. Soy Timoteo Hernández Jarquín y en esta ocasión vamos a ver de una manera panorámica lo que es el Antiguo Testamento, empezando por el Pentateuco. Pero antes quisiera dar una introducción al Antiguo Testamento para ver algunos puntos importantes que me parece que debemos conocer antes de abordar y entrar de lleno a lo que es el Pentateuco y libros históricos. Primeramente quiero que pensemos en lo siguiente: ¿qué es el Antiguo Testamento? Podríamos decir que el Antiguo Testamento es una historia. Es la historia de un pueblo que Dios escogió, la historia del pueblo judío. Pero también es la historia del plan de Dios. La historia va desde la creación hasta la caída de Jerusalén, su traslado a Babilonia y su regreso a la tierra prometida. Hasta ahí abarca el Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que es una historia donde vemos obrar a Dios de una manera muy especial en un pueblo. Es la historia también, podríamos decir que es la historia de la relación de Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento es el desarrollo histórico también de un pacto. Entonces podríamos decir o resumirlo de la siguiente manera: es una historia, es la historia de un pueblo que Él escogió, es la historia de Dios mismo en la relación con su pueblo, pero también es el desarrollo histórico de un pacto que Dios hace con su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el valor que tenemos en el Antiguo Testamento? Ya hemos dicho que es una historia, pero no solamente es una historia, es más que una historia. Sí, es la historia de un pueblo caminando en una relación de pacto con Dios. Pero más que una historia, también encontramos en el Antiguo Testamento la revelación del carácter de Dios y en especial la revelación de la santidad de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos de una manera muy dominante este tema, el tema de la santidad de Dios. Entonces, a través de la historia de Dios con su pueblo, Dios iba revelando de una manera especial su carácter, de tal manera que ellos, el pueblo, conociera quién era ese Dios. Por ejemplo, en el libro de Levítico, que lo vamos a ver cuando lleguemos al Pentateuco, el libro de Levítico nos ayuda a entender de una manera muy especial la santidad de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos conocer el Antiguo Testamento. Es la razón por la que vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Muy bien, la palabra testamento viene del latín testamentum. En hebreo es berit, que significa pacto. La palabra pacto nos da una idea mejor de lo que es un testamento. Pacto es un acuerdo entre individuos. En este caso es un acuerdo entre Dios y su pueblo. Un acuerdo que Dios hizo con su pueblo, el cual pues ha permanecido fiel. Dios ha permanecido fiel a ese pacto, a ese acuerdo hasta nuestros días. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo fue eventualmente reemplazado por un segundo pacto, por un nuevo pacto. Pero ese pacto, el primer pacto, entra en vigencia, podríamos decirlo así, cuando Dios le entrega su ley a Moisés. Ahora, no es que no haya hecho Dios un pacto antes con el hombre. De hecho, sí había hecho un pacto con Adán, había hecho un pacto con Noé, había hecho un pacto con Abraham, y ahora ese pacto se ve de una manera mucho más real
con Moisés, cuando Dios decide dar su ley, Dios decide darle su ley al pueblo y lo hace por escrito. Ahora ese pacto que hace Dios con su pueblo queda escrito y dura hasta que Cristo muere. Ahora debemos entender lo siguiente. Mire, la Biblia dice que Cristo vino a cumplir esa ley. No solamente cuando Él vino, cumplió la ley, pero se cumple de una manera cabal hasta la muerte de Jesús. La muerte de Cristo pone en efecto el segundo pacto. Y eso lo podemos ver en Hebreos 9:15 al 17. Mire lo que dice. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Así que ese segundo pacto, ese nuevo pacto, vino a establecerse en la muerte de Cristo, según Hebreos 9:15. Entonces ese primer pacto fue reemplazado por ese segundo pacto con la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué relación hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Muy bien, podríamos pensar en lo siguiente. Como sabemos, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Es decir, es difícil entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y también es complicado entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Hay una relación tan estrecha entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay una cosa muy importante aquí. Cristo es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo lo que se realizaba en el Antiguo Testamento, incluyendo los rituales, las leyes, todo ello gira en torno a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Así que todo lo desarrollado en el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Nuevo Testamento, pero específicamente a Cristo. Cristo es el centro del Antiguo Testamento. La Biblia entera, de hecho, la Biblia entera es cristocéntrica. Miren cómo dice Juan 1:45. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Esto entonces nos da luz para decir que la Biblia entera es cristocéntrica. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el personaje central de toda la Biblia. Entonces encontramos una relación muy estrecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le da continuación al Antiguo Testamento. Es importante decir lo siguiente: no son dos historias divorciadas, es una sola historia. El Nuevo Testamento entonces no surge en un vacío. El contexto del Nuevo Testamento, tanto histórico, el contexto social, incluso el contexto geográfico, también religioso y aún político, sería difícil entenderlo sin el Antiguo Testamento. Esa es la razón por que es importante estudiar el Antiguo Testamento. Sería complicado entonces solamente tomar el Antiguo Testamento y no estudiar el Nuevo Testamento. Sería complicado estudiar solamente el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo Testamento. Aquí está la relación tan estrecha. No son dos historias, es una sola historia. Dijimos al inicio que es una historia. Y es una historia que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Mateo 22, 29 dice de la siguiente manera: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Así que tenemos una gran responsabilidad todos de poder entender las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del Antiguo Testamento? Depende qué es lo que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, si tenemos el Antiguo Testamento hebreo, su estructura será diferente. La estructura del Antiguo Testamento hebreo son tres: la ley, los profetas y los escritos. Pero la Septuaginta o las traducciones modernas, su división es diferente. Su división es la ley, libros históricos, poesía y profetas mayores y menores. Entonces, esa es la estructura de hecho que vamos a tener ahora para estudiar el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con la ley, con el Pentateuco, y luego libros históricos en esa primera parte. Después también estudiaremos lo que es libros poéticos, profetas mayores y menores. Esa es la estructura que vamos a tener o que vamos a desarrollar en esta materia de Antiguo Testamento. Entonces, con esta introducción panorámica, creo que tenemos un entendimiento un poco más amplio en relación a lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Así que nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga.